Oremos. Señor, te damos las gracias por tu gracia recibida en este día, desde el principio aún hasta esta hora, donde la lluvia, Señor, riega los campos y nosotros podemos tener un techo sobre nuestra cabeza, abrigo con que cubrir nuestro cuerpo, Señor, y alimento en la mesa. Es tu provisión, te pedimos, provee el pan en todas las mesas de tu iglesia y también, Señor, danos ese pan para aquellas mesas que no lo tienen, que lo necesitan, Señor. Todo es de tu mano y es de tu gracia, Señor, y te pedimos, concédenos esa bondad. También te rogamos que nos dirijas en esta hora a una lectura, Señor, sobre lo que estamos aprendiendo acerca de la eclesiología práctica desde el contexto histórico de los bautistas particulares, Señor, y queremos seguir aprendiendo de ellos, observando la práctica, las distinciones y diferencias que podían haber, Señor, y permítenos a nosotros trazar en este camino de vivir como una iglesia. Queremos ser fieles a ti y tu palabra. Queremos, Señor, saber que la máxima regla de autoridad en la Biblia en la iglesia es las Santas Escrituras y nosotros necesitamos entender que sujetándonos a ellas, Señor, te honramos, pero también queremos hacerlo, Señor, en el espíritu que nos has dado, un espíritu de gracia, un espíritu, Señor, de obediencia, de disposición, no un espíritu de cobardía, sino de amor, un espíritu que se sujeta a ti, Señor. Entonces guíanos en todo esto, te rogamos, te agradezco por mis hermanos y hermanas aquí reunidos y por el tiempo que nos permites tener para leer y aprender juntos. Señor, ponemos en tus manos esta lectura, este tiempo. Ponemos en tus manos, Señor, la obra que estás llevando a cabo aquí en Quito, en Providencia, en nuestra iglesia, lo que estás haciendo allí en Riobamba también, Señor, nuestros hermanos en Tumbaco, la obra, Señor, de aquellas personas que preguntan y que viven en el norte. Oramos, Señor, porque nos permitas contemplar tu obra allí. Levanta hombres fieles, descansamos en que tú eres el que los da a su iglesia, Señor, y te pedimos que nuestra iglesia siga madurando. Te pedimos por madurez en nuestra congregación, que nuestro entendimiento se refine, nuestro espíritu se vuelva noble, Señor, y nuestra devoción y obediencia se vuelva evidente, notoria a todo, Señor. Sigue uniendo y agregando a tu iglesia aquellos que tú has llamado, salvado, Señor, evidenciado esa vida nueva y también que se comprometen con la verdad y caminan bajo un pacto, Señor. Te pedimos todo esto y te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Muy bien. Una vez más, todos bienvenidos. Qué grato poder estar acá y verlos. Voy a compartir mi pantalla. Si tenemos allí nuestra cámara encendida, nuestro micrófono apagado, nuestro libro listo, todo eso a la mano. Vamos a iniciar entonces. Déjenme compartir aquí mi pantalla y continuar nuestra breve lectura. Aquí estamos en el libro Edificación y Belleza. Miren nomás qué belleza, estamos aquí. Este es el libro, estamos en el capítulo 5 como pueden verlo, la debida observancia de la adoración pública que Él requiere de ellos en el mundo. La iglesia en adoración. Estamos viendo la forma apropiada de la adoración. Evidentemente, el principio regulador de la escritura. Hemos leído ya hasta la práctica de la adoración en las iglesias, el día del Señor, y ahora estamos acá, los elementos de la adoración. Vamos a estar revisando esto. Hablaremos de la predicación. La palabra de Dios es central. Hablaremos también un poquito de las mujeres en la adoración pública. Va a ser interesante ver esta lectura porque es histórica. Les recuerdo una vez más, estas lecturas nos muestran cómo practicaban la eclesiología aquellas iglesias en el 1600, 1700, pero evidentemente es una disertación, una tesis doctoral, así que tiene su grado ahí de esfuerzo para nosotros, es un doctor hablando aquí, ¿no? Así que vamos aprendiendo de él. Y así entonces este capítulo también habla de las ordenanzas del bautismo, la cena del Señor, preciosas ordenanzas del Señor, y también la gran controversia con el tema del canto de himnos en aquel entonces, ¿no? Quizás para ahora es un tema lindo para conversar, pero en aquel entonces una gran controversia, ¿no? Vamos entonces a los elementos de la adoración. Y estando acá, me voy a acercar esto un poco, eso, así todos pueden verlo bien bonito y nos queda cerca a todos. Los elementos de la adoración. Hemos hablado ya del día de adoración, es una lectura breve, no ha sido un estudio exhaustivo. Hace unos años atrás dimos una exposición acerca de este distintivo de nuestra iglesia, el día de reposo cristiano, ¿verdad? La relación que tiene con el creyente y con la iglesia. Pero volveremos a él eventualmente para aprender más sobre este precioso tema, ¿no? Quizás cuando estemos en nuestra lectura de- del libro que es un bautista reformado, evidentemente vamos a tocar allí el tema, ¿no? El tema del día del Señor también. Sí, aquí hay un capítulo dedicado a la ley y el evangelio y evidentemente entonces el principio regulador de la adoración. Va a ser maravilloso leer eso también allí.
Pero entonces, ya tocado el tema del día de adoración, en qué día la iglesia se reúne para la adoración congregacional o pública, entonces vamos a ver cuáles son los elementos que le pertenecen a esa adoración pública. Y aquí estamos en este desarrollo, en esta preciosa lectura. Presten atención, por favor, estemos atentos acá y vamos juntos avanzando aquí. Una vez más, buenas noches con todos. El modo de adoración puritano era esencialmente sencillo. Esa es la forma de expresión. Esto lo podemos ver porque los elementos para acercarse a Dios tenían que estar fundamentados en la escritura y reflejar la espiritualidad de Dios mismo. Y reflejar la espiritualidad de Dios mismo. Eh, en ese sentido, de muchas maneras, las preocupaciones puritanas del siglo XVII eran reacciones al percibir ostentación e intrusión humana en la adoración pública en las parroquias de las iglesias de Inglaterra. Esas eran las preocupaciones de los hermanos en aquel entonces. Había restricciones al percibir ostentación, perdón, reacciones al percibir ostentación y a su vez intrusión humana en la adoración pública en las parroquias de la Iglesia de Inglaterra. Estas eran las dificultades que había en aquel entonces. Pero si entendemos, lo que se hace referencia acá es que el fundamento de donde parte es las Santas Escrituras, ¿no? Mire, los bautistas, siendo conscientes de que eran parte del movimiento puritano, adoptaron en sus días la preocupación de la sencillez y el rechazo de cualquier elemento para el cual no pudiera encontrarse justificación bíblica. En un escrito de 1694, Isaac Marlowe ejemplifica esta preocupación. Y evidentemente aquí podemos hallar ese escrito, ¿no? Esa expresión dice de esta manera: es el deber de todos los cristianos retirar su comunión de todas las personas desordenadas en adoración falsa. Qué tremenda expresión, ¿no? Es el deber, es el deber de los cristianos retirar su comunión de todas las personas desordenadas en adoración falsa, ¿no? Esto lo menciona en la nota, déjenme revisarlo bien aquí porque quiero compartir. Estas notas son: soy consciente de un solo caso entre los bautistas particulares en la Asociación de Abington, donde se abogó en 1657 por una defensa del Día del Señor, pero desde una perspectiva de no guardarlo como reposo. Ok, eso fue una circunstancia particular. Pero esta nota dice que Isaac Marlowe lo menciona haciendo referencia al hecho de, uy, súper extenso el título en inglés, The Purity of the Gospel Communion, separación de personas por una corrupción. Ujú, tiene que ver con el hecho de separar de la comunión o apartar a un hermano de la congregación a causa de este problema de una adoración falsa, de ofrecer al Señor algo que no es agradable o que Dios directamente no ha mandado en su palabra, ¿no? El principio regulador, recordarán, tiene que ver con la manera en la que adoramos al Señor. Y la forma en la que adoramos a Dios es regulado por las Santas Escrituras. Dios regula esto a través de su palabra. Por lo tanto, agregar algo no es la manera, ¿no? El principio normativo dice que podemos hacer lo que Él no prohíbe si no se ha escrito de eso, pero el principio regulador, que es el que rige nuestra fe, es un principio que nos muestra que tenemos que hacer o hacemos específicamente lo que Dios ha mandado en su palabra. Y si no ha mandado eso, entonces no lo hacemos. Es así de simple, ¿no? Marlowe era un dice, rigorista estricto. Mira esa expresión hablando de Marlowe. Y esta obra es una especie de ataque en contra de Benjamin Keach, esa forma de expresión, y su introducción del canto de himnos en adoración pública, que había tensiones también, ¿no? Hablando de esta tensión entre Marlowe y Keach, más adelante se va a amplificar más en el tema del canto. Pero no obstante, dice, ejemplifica la preocupación de estos hombres por la pureza de la adoración. O sea, aunque él era un rigorista estricto, de alguna manera ejemplifica el esfuerzo que ellos hacían por la pureza de la adoración. Si no se podía presentar justificación bíblica, la práctica debía rechazarse. Y si se continuaba, la separación era necesario. Entonces, C.B. Jewson argumenta que la adoración de los bautistas particulares se asemejaba más probablemente a la de los independientes a su alrededor. El liderazgo de la iglesia de Norfolk
se nutrió bajo la tutela de William Bridge, si es así, sí, uno de los hermanos disidentes o independientes y miembros de la comisión de la Asamblea de Westminster, que fue responsable por el directorio de adoración pública. Yo siempre quiero ir observando las notitas allí. Esto fue The Baptist in Norfolk, sí, los bautistas en Norfolk. Él fue el responsable de este directorio de la adoración. Lo que fue evidente en Norfolk parece haber sido el caso en todas aquellas iglesias. Luego entonces, aunque no está disponible ningún documento, aunque no está disponible ningún documento conocido con el orden del culto de las iglesias bautistas particulares confesionales, hay indicios de varios elementos que componían la adoración. La iglesia de Paul's Ali en Barbican, en Londres, en los márgenes de los círculos bautistas particulares en Londres, se fusionó en 1695 con la Asamblea de la Iglesia Bautista General en el Turners Hall. En el acuerdo de establecimiento incluyeron una nota acerca de la adoración. Y miren lo que sucedió en ese entonces con respecto a la adoración. Esto es lo que mencionaron ellos: que se ejecute así la adoración pública en la congregación en el día del Señor. A saber, que en la mañana, alrededor de media hora después de las 9, algún hermano sea designado para comenzar la ceremonia leyendo un salmo, y que entonces pase algún tiempo en oración, y que luego se lea alguna otra porción de la Sagrada Escritura hasta que el ministro venga al púlpito, y que después de la predicación y oración se concluya con un canto de un salmo, que la ceremonia de la tarde comience alrededor de media hora después de la una, y que continúe y concluya como la matutina. Miren eso, ya aquí se van expresando, presentando en este documento, la forma en la que ellos acordaron adorar al Señor, teniendo en cuenta los principios o elementos de la adoración. Ya se presentan aquí esos elementos. La sencillez de la adoración es evidente. No es algo tan lleno de diferentes cosas y actividades o algo extracurricular fuera del orden bíblico, sino sencillo. La lectura de las escrituras, la oración, la predicación, el canto constituían todo el servicio oculto. Esto se repetía en la tarde, porque había dos cultos, ¿no? Una práctica bastante común dentro de los bautistas particulares, dos cultos en el día del Señor. La expresión más detallada de la adoración bautista particular es ofrecida por Hanser Nollins. Él describe los elementos que debían tomar parte en la adoración pública, en este caso, la oración, la lectura de las escrituras, con exposición e interpretación, la predicación, el bautismo, la cena del Señor y el canto. Su lista es similar a la de la iglesia de Paul's Alley en Barbican, pero provee muchos más detalles. La oración pública debe ser ofrecida extemporáneamente en un idioma conocido. Bueno, este término de extemporáneo, Horton Davis cita la objeción presentada por Barsol Powell, dice la nota al pie: bautista de membresía abierta, a las oraciones escritas, ya sea que tales liturgias o oraciones comunes sean indiferentes o no. Si son indiferentes, entonces no han de ser impuestas a los cristianos, sino que deben dejar a la libertad de ellos, así como los cristianos fueron dejados por los apóstoles. Pero si no son indiferentes, entonces, a menos que un precepto de parte de Dios pueda ser mostrado, uno relacionado a su adoración, estas no son nada menos que un culto voluntario, lo cual está prohibido, dice Colosenses 2:23. Daves, énfasis suyo: Isaac Marlowe condenó muy claramente las oraciones con formato fijo y restringidas de antemano, ¿no? Cuando hablamos, bueno, quiero explicar esto, ¿no? Permítanme unos segundos acá. Pero cuando hacemos referencia a oraciones extemporáneas, aún predicación extemporánea, tiene que ver con el hecho de una repetición. Lo extemporáneo no es estar repitiendo algo, sino más bien que sea, es una forma de referencia a la palabra espontáneo, pero no es solo espontáneo, no es solo ver qué sale en ese momento, sino que es una dependencia del Señor en su palabra, una disposición a clamar al Dios del cielo, un entendimiento de las verdades que se van a clamar, orar y pedir, pero que no es simplemente algo que ya se emuló y que hay que repetir o que ya se escribió y que tenemos que todos seguir,
sino que es una oración que nace del corazón. Por eso es espontánea, pero que no se queda solamente en las emociones, sino que afecta el entendimiento, afecta la voluntad, porque nos lleva a la acción. Y entonces estas oraciones son muy importantes, por eso la oración congregacional. Y entonces no está mal escribir una oración, así como escribir un sermón, pero tiene que ser algo en lo cual todos nos involucramos y seguimos el orden de esa adoración basándonos en esta expresión, antes que caer en la repetición, ¿verdad? En un mantra, en la mera repetición de así estaba escrito, así lo hacemos, esta es la forma y esta es la manera, ¿no es cierto? Em, entonces, dicho eso, esta forma de expresión extemporánea, dice, la oración pública debe ser ofrecida extemporáneamente. Es la forma de predicación de Spurgeon también, así le hacían referencia en idioma conocido y por un anciano de la iglesia, ¿no? Vamos a compartir aquí la pantalla de nuevo. ¿Dónde está? Acá, muy bien. Y entonces, las personas debían ponerse de pie o arrodillarse. Mira, eso no creo que todavía no hemos practicado este tema. Solo vamos aprendiendo conforme leemos. Y debían o deberían permanecer sentadas solo por causa de debilidad o de enfermedad. O sea, si vamos a orar o cantar o leer, había diferentes ocasiones, ¿no? A veces nos parábamos o nos sentábamos. Esa es la forma. Los hombres deben tener su cabeza descubierta y las mujeres han de tener su rostro velado o cubiertos. Quiero que sepan que la práctica de usar el velo en tiempos anteriores, en aquel entonces, era una costumbre dentro de las iglesias. Quizás no es una práctica actual, pero era súper interesante la forma en la que eso se entendía. La exposición e interpretación, hablando ya de la palabra, la predicación, de la escritura debe ser hecha por un maestro, ¿sí? El propósito de esta ceremonia es la instrucción y se considera una ordenanza a la que Cristo había prometido una bendición del Evangelio. Esa es la forma de expresión con respecto a la predicación, ¿no? Dice la nota, hablando de esto lo dijo Nollins en The Words of the New. Lo más probable es que la palabra maestro que acabamos de leer sea un hermano dotado, ¿verdad? Si no hay un anciano, un predicador que esté dirigiendo, gobernando esta iglesia, un hermano dotado podía hacerlo. La predicación es hecha por el pastor, quien insta a los oyentes a arrepentirse y creer en el Evangelio, a ser santos y andar conforme a las Escrituras. Él se esfuerza en la palabra y la doctrina para convertir a los pecadores, edificar a los creyentes, convencer a los que contradicen y consolar, fortalecer y establecer a los discípulos en Cristo. A los discípulos en Cristo. Sigue siendo notas del mismo documento de Nollins. El canto es mira, vamos al canto. Ahora, ¿no? Hablamos de la oración, hablamos de la predicación, ahora vamos al canto. Es una ordenanza del Evangelio que requiere gracia en el corazón y también hacer melodía con los labios. Por eso dice cantando salmos, himnos en vuestros corazones, ¿no? El tema del canto es salmos, himnos y cánticos espirituales con métrica y compás. Se refiere a la melodía, los versos, la métrica tiene que ver con versos, con rima y el compás, ¿no es cierto? El hecho de que esté coordinado. Es como matemáticas la música en ese sentido. Aunque podía haber composiciones humanas, él prefería aquellos salmos, himnos y cánticos espirituales que las Sagradas Escrituras contienen, hablando de Hanson Rollins. Pueden ser cantados por la congregación en su conjunto o por un ministro o miembro de la iglesia si ha recibido el don del Espíritu para cantar. Me encanta cómo habla en esta expresión de las Escrituras. Cantar, mis amados hermanos, tiene que ver también con habilidades, capacidades, talentos o dones que el Señor nos concede para poder hacerlo, ¿no? El bautismo requiere grandes cantidades de agua, hablemos de este medio. Por tanto, no puede formar parte de los cultos de adoración regulares de la iglesia. Deben ser ejecutados por administradores designados, que sumerjan al nuevo creyente en el agua y saquen de nuevo a cada uno. Aunque no podía hacerse como parte del culto de adoración regular cada semana, era considerado un acto de adoración, así que estaba regulado por la escritura. Tremendo, ¿no? Em, La cena del Señor se tomaba el primer día de la semana conforme al patrón apostólico. Esto es una práctica de aquel entonces. Muchas iglesias lo hacían cada primer día de la semana, o sea, cada domingo. Entonces, vemos allí ciertos patrones, ¿no? Algunos lo hacemos cada 15, otros lo hacen una vez al mes. Bueno, el ministro debe consagrar el pan, partirlo y distribuirlo a los comulgantes, repitiendo las palabras de Jesús en su instrucción o institución.
De manera similar, debe tomar la copa, consagrarla y darle a todos los comulgantes, los que comulgan, ¿verdad? Recitando las palabras de Jesús acerca de la copa. Y después ha de seguirse el ejemplo de Cristo y de sus discípulos de cantar un himno. En todos estos casos, Nollins trata de fundamentar los elementos de la adoración en la escritura. No está dispuesto a permitir ninguna invención humana en la adoración, sino que desea incorporar todo lo que se ordena en la revelación divina. Esto responde a los compromisos de los bautistas particulares con el principio regulador. Tiene que ver con ello. Ese es el punto. Tal vez el único elemento inesperado que el análisis de Nollins contiene en el permiso para el canto es el permiso para el canto de solos. Y esto es interesante, vuelvo y repito. Tal vez el único elemento inesperado que el análisis de Nollins contiene es el permiso para el canto de solos o solistas. Esa es la forma de expresión. Él basa su argumento en 1 Corintios 14:16, donde Pablo señala que algunos de los corintios venían a adorar con salmo. En 1 Corintios 14:15 que habla de cantar con el espíritu y con el entendimiento. Y 1 de Pedro 4:10 al 11, donde aquellos con dones son exhortados a ministrarlos a los demás y mutuamente, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es como una referencia de Nollins, haciendo referencia de una forma inesperada dentro de algún asunto de los solos, ¿no? Alguien cantando algo solo, un solista. Los dones naturales por sí solos son ineficientes. La capacidad de cantar es considerada un don espiritual que debe ser usado como lo hace un mayordomo para la gloria de Dios. El defensor más fervoroso del canto, Benjamin Keach, se oponía a los solos en la iglesia, donde qué, toda la iglesia está sentadita en silencio y hay una persona que está cantando sola. Bueno, Benjamin Keach se oponía a eso, Hansen Nollins no necesariamente, al contrario, vemos que es inesperada esta presentación. Pero en ese caso, Benjamin Keach estaba convencido de que no había justificación para esa práctica y la asemejó a la ejecución de un cantante de baladas. Era la forma en la que él hace referencia a este tema. Puede ser que la postura de Nollins fuera teórica y que no fuera practicada en realidad. Quizás él solo lo pensó, meditó en estos textos y dijo, quizás esto puede funcionar así, pero quizás no era una práctica real en ese entonces. Cualquiera que haya sido el caso, ellos argumentaban basados en un entendimiento de las escrituras. La adoración debía ser esencialmente sencilla, debía guiarse cuidadosamente por los mandamientos de la escritura. Así que aquí tenemos los elementos de la adoración. Y entonces, lo que vamos a hacer con esos elementos a partir de esta lectura es ver cómo cada uno de ellos funcionaba dentro del orden de estas iglesias, ¿no? Recuerden, creo que es bueno siempre hacer énfasis. Y en los énfasis que podemos hacer, una cosa a tener en cuenta es que esta lectura es histórica. Entonces, podemos escuchar, y ellos se esforzaban por ser bíblicos, o ellos tomaban las Santas Escrituras en serio, y quizás no encontrar todos los textos que se pueden citar, pero en mi defensa tengo que decir que esta lectura no solo es histórica, sino que también nos muestra cómo era la práctica en aquel entonces de las iglesias, y por lo tanto no es una defensa bíblica, sino una demostración histórica de cómo ellos tomaban en serio la Biblia. Y obviamente en mi defensa también puedo decir que esto lo hemos estudiado en nuestra iglesia a la luz de la Biblia y también con nuestra confesión de fe. ¿Podemos seguir repasándolo? Por supuesto. Hay mucho más que escarbar. Claro que sí. No dejemos de atender estos temas que son tan importantes. Recuerden que los medios de gracia, que justamente fue el libro anterior a nuestra lectura, tiene que ver con esos elementos de la adoración. La oración, la palabra, la cena del Señor, el bautismo son medios de gracia que Dios usa para impartirnos su gracia, para nutrirnos, para fortalecernos. No verlos, no atenderlos, no practicarlos, no estar atentos a ellos nos lleva a la decadencia espiritual, nos puede llevar a languidecer de hambre espiritual y a quedar así y pensar así puedo estar bien. Pero vamos, los medios de gracia se imparten de una manera abundante allí en el culto público, donde el pueblo de Dios se reúne y donde estamos juntos para poder tomar esas gracias que Dios otorga a la congregación reunida, porque Él ha prometido justamente eso. Entonces, ¿dónde sucede esto? En el culto público, el día del Señor. Ese fue el tema que leímos la semana pasada. ¿Y cómo funciona? A través de los elementos. Y allí están presentes los medios. Y entonces aquí viene la predicación. La palabra de Dios es central. Y eso debe ser así en toda iglesia que ama al Señor y que teme al Señor. La adoración a Dios se basa en su palabra. Lo que hace Dios para edificar su pueblo lo hace a través de su palabra. Entonces, no podemos tener en poco su bendita palabra. Tenemos que tenerla muy en alto. Es importantísima. Demanda de nosotros toda la atención debida. Requiere de nosotros toda la devoción y pide de nosotros obediencia.
en un ambiente religioso primitivista, o sea, de hermanos que buscaban ser fieles a todo lo que la iglesia neotestamentaria o primitiva hacía, la escritura tiene que estar en el mismo centro de la vida de los participantes. Y así ocurre especialmente con la predicación. Era el gran medio por el cual Cristo ejercía su oficio profético en la iglesia. Tremendo, ¿no? Cristo usando su palabra para seguir hablando a los corazones, llamando a los pecadores, edificando a los santos, confrontando a los que están andando con doble ánimo o andando desordenadamente, estimulando a aquellos que están débiles. Dice que Benjamin Keach dijo que puede decirse que Cristo mismo predica cuando sus ministros lo hacen en su nombre, en su lugar o por su autoridad. Nehemiah Cox consideraba que la obra de la predicación era eminentemente el trabajo y negocio de un pastor, porque él debe ser la boca de Dios para el pueblo, debe entregar su mensaje de parte de Dios y debe hablarles en su nombre. Para los bautistas particulares, predicar la palabra de Dios era una ceremonia de importancia fundamental. Que la palabra sea predicada es muy importante. Y aquí es donde uno tiene que hacer una breve pausa antes de seguir leyéndolo. Mis amados hermanos, eso también llama a nuestros corazones. ¿Cómo observamos la palabra del Señor cada domingo? Cuando tenemos la oportunidad de escuchar la palabra predicada, ¿cuál es nuestra atención? ¿O qué corazón es el que se dispone ahí a acercarse a este trono? ¿Qué es aquello que Dios espera de nosotros cuando Él expone su palabra? Hemos de dejar, en términos puritanos, ¿no? Pero hemos de dejar el maná que caiga al suelo cuando el Señor lo ha ofrecido para el alimento de nuestras almas. Allí está entonces nuestra responsabilidad. Qué triste es muchas de las veces, y no creo que sea un asunto de nuestra congregación, pero me entristece el alma cuando muchas de las veces sucede que en congregaciones latinoamericanas o ecuatorianas, el lugar de la palabra es tan pequeño y tan limitado en cuanto a tiempo y en cuanto a centralidad. Los cantos se vuelven como el centro de la adoración y parecería que la adoración tiene que ver solo con el canto. Y lamentablemente el canto se vuelve un mantra de repetición sin sentido, que está lleno de música que mueve las emociones, pero que no afecta a la mente, porque no tiene riqueza teológica, pero tampoco afecta la voluntad, porque no nos llama a la obediencia, sino que se centra tanto en el hombre que lamentablemente dejamos a Cristo afuera. Eso es lo que pasa mucho de la adoración contemporánea. Sí, hay muchas cosas que se están recuperando ahora, preciosos himnos, una instrumentalidad más sencilla y una búsqueda del cántico congregacional, que es lo que amamos y anhelamos en nuestra congregación. Pero en todas estas cosas, lamentablemente, hay tanto que se ha distorsionado en el evangelicalismo de nuestro tiempo. Tenemos que clamar al Señor porque guarde nuestro corazón de no idolatrar la forma de adoración, sino de adorar a aquel que ha pedido ser adorado específicamente como Él lo ha establecido y hacerlo pensando en Él y más en Él y adorarlo conforme a su palabra. Cuanto más atendemos a su palabra, más escuchamos a nuestro amado, al amado de nuestras almas. Oh, que el Señor nos asista con su gracia cada vez que estamos juntos y podamos percibir su presencia. Y no me refiero de una forma electrizante o emocional, sino a través de convicciones claras que nacen de la palabra predicada, a la cual, a causa de la atención debida y de la devoción al Señor, aún sea el hombre que se pare allí con tal de que lo haga delante del Señor y delante del pueblo de Dios, tú y yo podamos decir, amén. Sí, Señor, que así sea. A todas las bendiciones, a todas las maldiciones, a todos los preceptos, a todas las expresiones de fe viva a través de la predicación. Que cuando encontremos verdades que son reales para nosotros en todo tiempo en medio del culto, podamos con toda libertad decir en buen orden, amén. Que así sea cada vez que su bendita palabra se predica. Ahora, continuando esta preciosa lectura, esto nos lleva a pensar de esta manera, mis amados hermanos, teniendo en cuenta entonces que para los bautistas la palabra de Dios era una ceremonia de importancia fundamental, la centralidad de la predicación en la adoración puede ser demostrada con otra cita de Benjamin Keach. Recuerden que la adoración no es música, sino que es todo lo que se hace cuando el pueblo de Dios se reúne a su Dios, lo hace para su Dios. Y esa adoración tiene que ver con varios elementos, pero la predicación es central. Y Kitch dice, la ordenanza de la predicación o administración del Evangelio es un rico pasto, especialmente cuando se predica
poderosamente por la influencia y manifestación del Espíritu. La obra del ministerio es abrir la escritura. La predicación del Evangelio es la alimentación del alma. Los miembros de la iglesia crecen por medio de la predicación de la escritura. El ministro diligente estudia con empeño, habla clara y llanamente, es celoso por la gloria de Dios, por el beneficio de las almas de sus oyentes y puede hablar acerca de las experiencias del corazón, pero preeminentemente él predica la palabra. Preeminentemente él predica la palabra. Hércules, Hércules Collins abogaba por un tipo de predicación que se basaba en la recopilación y observaciones o doctrinas provenientes del texto de la Escritura. Ilustró su método al bosquejar 8 puntos doctrinales diferentes tomados de Colosenses 1:12. En un sentido ligeramente diferente, Benjamin Kitch argumentó que no había precepto o ejemplo alguno en las Escrituras que requiriera la fórmula que Hércules estaba presentando. Así que los predicadores somos libres, dice Kitch, para usar el método que pensemos que pueda ser más útil para la edificación del pueblo de Dios. La distinción que hacía Nollins entre la enseñanza y la predicación es interesante. La lectura, exposición o interpretación de la escritura se entendía como la instrucción o enseñanza para conocer la voluntad y la mente de Dios reveladas para el aprendizaje y la edificación, decía Nollins. Se basaba en el ejemplo de Cristo y los apóstoles y se le prometía una bendición de Dios. La predicación, por otro lado, era un acto aparte e involucraba exhortaciones a creer, arrepentirse, vivir vidas santas y crecer en la fe. Nollins se apoyaba en Romanos 12:6 al 8, donde parece hacerse una distinción entre profetizar, enseñar y exhortar. La enseñanza era esencialmente no ética, no que no haya sido ética, sino que afectaba la mente solamente. Ese es el término en el original para no ético, ir a tratar la mente, ¿no? Estaba dirigida a la mente. La predicación, al menos en su entendimiento, parece haber sido casuística. Miren esto, ¿no? Tiene un movimiento de causa y efecto, enfocada en la conciencia y la voluntad. Esto tienes que hacer, mientras que la exhortación o enseñanza era esto tienes que entender. Pero bueno, esto es lo que está diciendo en Nollins. Es interesante, dice el lector. Esto ciertamente no quiere decir que la predicación esquiva la mente, por cierto. Tal vez sea mejor decir que trataba de llevar la instrucción más allá de la información hacia un cambio profundo del carácter personal. El maestro trataba de informar las mentes de sus oyentes y el predicador trataba de cambiar sus vidas. El método de predicación de Hercules Collins no era esencialmente distinto, aunque se coloca un gran énfasis en el método apropiado para interpretación de las escrituras. Entonces, este es el énfasis. Debe hacerse los usos apropiados de cada doctrina. El uso era la aplicación práctica que se hacía orientada a la conciencia. La meta era vidas transformadas, y esto debía lograrse mediante exhortaciones cuidadosas y contundentes, contundentes, extraídas de las doctrinas de las escrituras. Así que el acto de la predicación era el momento supremo de la adoración pública. Si Cristo mismo habla a través de la boca del predicador, el adorador tiene que prestar debida y cuidadosa atención. La iglesia no era meramente una organización religiosa reunida con el propósito de promulgar rituales de veneración. Era la casa del Dios viviente y por lo tanto implicaba una genuina confrontación entre Dios y cada participante. Esto es algo digno de lo cual repasarlo, ¿no? En lo que enseña. La iglesia no era meramente una organización religiosa reunida con el propósito de promulgar rituales de veneración. Era la casa del Dios viviente y por lo tanto implicaba una genuina confrontación entre Dios y cada participante. Bueno, mis amados hermanos, continuaré mi lectura, solo hago una breve pausa aquí, es simplemente hacerles mención que cuando contemplamos el culto público, mis amados hermanos, la exposición de la palabra del Señor, dice el Salmo 119, 130, alumbra. Y cuando tú y yo tomamos en serio la exposición y atendemos con diligencia, ¿no saben qué gozo le da al predicador y al pastor de esta iglesia?
cuando ve a un grupo de hermanas por aquí, a un grupo de madres por allá, a un varón por aquí y otro por allá, tomando nota del sermón, y anotando los puntos y repasando. Una buena práctica de ello es no solo tomar nota del sermón, sino repasarlo después en casa con la familia y desafiarse unos a otros a partir de esos puntos enseñados. Podemos hacer un escrutinio al pastor y su vestimenta, pero no es el propósito. Podemos sentarnos con nuestra familia y repasar lo que hemos aprendido hoy y preguntarnos qué hemos aprendido hoy, cuál fue nuestro punto, qué es lo que el Señor quiso hablarnos a cada uno de nosotros, porque realmente eso es lo que el Señor vino a hacer. Cuando la iglesia se reúne, el Señor trae su bendición y la bendición que Él trae no es otra cosa sino cómo Él edifica a su iglesia a través de su palabra y cómo Él reconforta el corazón, fortalece al débil, afirma al que está tambaleando, exhorta al que está, bueno, torciendo el camino y lo vuelve al camino. Oh, amados hermanos, aquí tenemos una tarea muy importante. Cada domingo no es llegar a meramente un acto ceremonial, no solo, no meramente un acto de religioso, como justamente estas últimas palabras mencionan, ¿no? Una organización religiosa reunida con el propósito de promulgar rituales de veneración. Nosotros no venimos a promulgar rituales de veneración, amados hermanos. Dios viene a comunicarse con cada uno de nosotros y nosotros vamos a ir a comunicarnos con Él y a tener comunión con aquellos que han sido salvados por la gracia. Así que, hermanos, la predicación es algo a lo cual tenemos que atender. Estamos por cumplir casi 50 sermones en 1 de Timoteo. Digo casi porque, si el Señor lo permite, este domingo sería el número 49 y ahí terminaremos. Y empezaremos otra carta y otro libro de la Biblia. Pero ¿cuánto de Timoteo fue de edificación para tu alma? ¿Crees que necesitas volver a leer Timoteo? Hay cosas allí que necesitamos atender con diligencia, dijo el apóstol hablando a los hebreos. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Quizás lo que puede estar faltando de ti y a mí es diligencia a la hora de atender. Entonces, que el Señor nos conceda poder observar esto con mayor esfuerzo y anhelo en nuestro corazón. La predicación es preeminente. Los otros elementos pueden estar allí, son importantes, pero el que se lleva mayor tiempo, mayor dedicación y mayor atención es la predicación. Que por cierto, en todo esto quizás no escuchas el tema de la ofrenda. Es un elemento circunstancial, así le hemos llamado, porque aquí no se menciona, pero es un elemento circunstancial porque aún así lo adoramos y creo que hay principios como en Corintios que hacen referencia a ello. Ahora, la ofrenda es parte de la adoración, solo que unos lo hacen a través de caminar por cada una de las filas y recoger ofrendas como nosotros, y otros simplemente vuelcan a un lugar específico a donde se recogen esas ofrendas. Es distinto, pero no es el tema de lectura acá, en la práctica, ¿no? De cómo ellos los llevaban. Muy bien, hermanos, vamos a continuar aquí un poco más en esta lectura. Me gustaría que podamos hablar de ese tema, creo que también es muy importante, de las mujeres en la adoración pública. Quizás tú estás acá y dices, ok, esto me interesa, ¿verdad? Ahora sí, abramos los ojos. Pero déjame decirte que es un tema muy precioso leerlo también y me encanta saber que el Señor nos ha dado tantas hermanas amadas y nuestra iglesia está creciendo en todos los sentidos. Me encanta saber que nuestra iglesia no se limita a un número de edad específico, a un grupo de personas específica, a un sector social específico. Justo este domingo mencionaba que como en aquel entonces, en el tiempo de Pablo y Timoteo, en nuestro tiempo también, es justamente en la iglesia donde el Señor le place reunir a toda lengua, tribu y nación, y le place reunir al rico y al pobre, al alto y al bajo, ¿verdad? Al joven y al anciano. Y ahí estamos para adorar. Hablemos entonces de la mujer en la adoración pública. Los bautistas consideraban que las prohibiciones bíblicas relacionadas con el hablar de las mujeres en la adoración pública estaba en plena vigencia. A ellas no se les permitía orar, ni profetizar, ni públicamente enseñar, dirigir o hablar para dictar sentencia en caso de doctrinas o disciplina. Pero las prohibiciones no eran absolutas. Las asociaciones, en este caso la asociación de Abingdon, determinó que una mujer podía hablar en tres casos: para solicitar membresía en una iglesia cuando hiciere profesión de su fe, para ser testigo o participante en caso de disciplina, para expresar arrepentimiento si había sido disciplinada, si se notara, perdón, que ninguno de estos casos está relacionado con la adoración pública, sino con las reuniones de negocio de las iglesias. En particular, ellas podían opinar en ese sentido
Igual lo repito, hay tres para aquí, ¿no? Para solicitar membresía en una iglesia cuando hiciere profesión de fe, para ser testigo o participante de casos de disciplina y para expresar arrepentimiento si había sido disciplinado. Mira, esas son las circunstancias, ¿no? Esto en cuanto a reuniones de negocios en el sentido de los miembros reunidos para poder resolver cualquier asunto o tratar algún asunto que tenga que ver con la participación de los miembros y la autoridad de los pastores, sea un tema de disciplina, la recepción de un nuevo miembro, o la manera en la que alguien puede hacer referencia a un asunto de disciplina o está siendo disciplinado, ¿no? Esas son las reuniones de negocios, no habla del culto público. En diciembre de 1694, la iglesia de Maze Pond en Londres fue perturbada por una disputa sobre el deber y la libertad de las hermanas con respecto a su callar y hablar en la iglesia. O sea, hubo una discusión allí con respecto a ese tema. Y después de analizarlo, se acordó unánimemente que las mujeres no podían orar, predicar, ofrecer acción de gracias, ni ejercer ningún don espiritual en la iglesia. No podían tener oficios en la iglesia, hablando de pastor o diácono, y no podían entrar en debates en la iglesia, igual que los hombres, quienes tienen poder para hacerlo. Sin embargo, se les permitía votar levantando sus manos y expresar preocupaciones con respecto a algún tema que fuera llevado a votación para su aprobación por el cuerpo de la iglesia. Una vez más, en esta última parte hace referencia a la membresía, los miembros reunidos o el cuerpo de la iglesia reunido en ese sentido. No habla del culto público. Entonces, en el culto público creo que vamos entendiendo poco a poco cómo es el funcionamiento. Ese es el orden que Dios ha establecido en su palabra. Podemos distorsionarlo y podemos ponerle nombres y etiquetas, pero yo creo que esto es un orden útil que nos muestra la responsabilidad de los hombres de enseñar a su esposa, por eso dice que la mujer pregunte a su esposo, se nos muestra el lugar también de una hermana en la congregación. Una hermana fiel puede colaborar, servir y ocupar diferentes áreas de servicio, pero no necesariamente el lugar de un oficio que Dios le ha designado a los hombres, el área de pastores o diáconos y demás, ¿verdad? Hay tanto, tanto que hacer en la vida de una iglesia como para pensar que están limitadas en ese sentido. Más bien los hombres, Señor, nos conceda que se levanten en medio de otra congregación, ¿verdad? Porque así como en tantos lugares, a falta de hombres que se pongan en la brecha y se paren firmes para avanzar y llevar adelante la obra del Señor, a veces al Señor le ha placido levantar mujeres, ¿no? En el orden que corresponde, pero aún faltando orden, en algunos casos ha pasado eso, ¿no? Miren el caso de circunstancial y muy útil, el caso de Susana eh, Wesley, si no me equivoco, ¿no? Ella crió hijos, crió varones y ellos se convirtieron en ministros. Ella hizo una gran labor. Ellos fueron a servir en sus congregaciones, cada uno no, no todos sus hijos, pero gran parte de ellos. Pero ella hizo una labor preciosa en el hogar, siendo madre, siendo fiel, siendo esposa, una buena administradora de todo lo que tenía a la mano. Quizás es un pico muy alto, me refiero a un ejemplo bastante alto, pero hermanas, su trabajo es precioso. En verdad, gracias por lo que hace el Señor a través de cada hermana en la congregación. Sean fieles, sigan firmes. Y varones, sirvan al Señor. Amen al Señor, amen a su pueblo. Convirtámonos en aquellos que guardamos el pacto que hemos hecho y guardámoslo de tal forma que podamos mostrar toda la gracia, todo el amor, toda la misericordia de nuestro Señor en orden. Que el Señor nos cuide de ser jueces como a los pensamientos, como dice Santiago, sino que podamos caminar en la medida en la que Dios nos permite crecer y caminemos a ver hombres levantarse en medio de nuestra congregación. De esta manera, entonces, una de las objeciones, continuando la lectura acá, es una de las objeciones levantadas en contra del canto de himnos era que esto, mira, mira lo interesante, mira la objeción que se levanta acá. Una de las objeciones era en el tema del canto de himnos, porque era esto por necesidad, en un sentido, anulaba las restricciones que tenían las mujeres de hablar en la adoración pública. Es como, pero las mujeres no pueden cantar entonces porque no pueden alzar su voz en el culto público. Alguien dijo por allí, y uno dice, espere, espere. Benjamin Keith respondió con una extensa cita de John Cotton, el el, el que nos enseñó a nosotros qué significa congregacionalismo, John Cotton, quien confirma, en este caso confirmaba, John Cotton, que una mujer no podía enseñar, pero podía participar verbalmente de dos formas. Al dar cuenta de su ofensa, como lo hizo Zafira en Hechos 5:8, recuerdan eso, ¿no? El contexto es bastante extraño, pero es una forma de notarlo dentro de la iglesia. Ellos llegaron a adorar y de pronto Zafira llegó y tuvo que dar cuentas, tuvo que abrir su boca. Y al cantar.
Pues es evidente que el apóstol no puso mayor restricción a las mujeres en cuanto al callar en la iglesia que la ley había puesto sobre ellas antes, porque si él mismo habla en 1 Corintios 14:34, ya que la ley, entendida como el Antiguo Testamento, permitía a las mujeres cantar, por ejemplo, Miriam, la iglesia apostólica debía también haber permitido a las mujeres cantar. Mira esta cita tan preciosa, extensa y prominente de Benjamin Keach, en este caso citando a John Cotton, ¿no? Con respecto al canto. Déjenme notar en dónde nos hallamos para poder revisar. 58. Sí, Keach, The Bridge Repaired, la brecha reparada. Bueno, en su traducción no oficial, respuesta al apéndice del señor Marlowe, recuerdan al principio que hablamos de él, Keach amplía su postura. Es un caso difícil que se deba prohibir hablar a las mujeres en todo sentido, o de cualquier manera romper el silencio en la iglesia. Solo pensemos en esto. Las hermanas llegan a la iglesia y tienen que saludar. Las hermanas llegan a la iglesia y cuando cantamos, todos cantamos. Y cuando estamos predicando, la predicación trae como consecuencia al corazón de los hermanos convicción y un hermano o una hermana puede decir amén a eso y está bien. Entonces, es un caso difícil que se deba prohibir hablar a las mujeres en todo sentido. Entonces, continuando este asunto, en esto Kitsch dice, si la prohibición es absoluta, una mujer no podría inquirir en el bienestar de otro miembro de la iglesia, en el clásico, hermano, ¿cómo estás? Cuando estuviera en la congregación, hermano, ¿cómo puedo orar por ti? Hermana, ¿cómo puedo orar por ti? No podría preguntar dónde está el texto, si se perdió en la lectura del versículo, si llega tarde. No podría responder a la oración con un amén. ¿Te das cuenta lo difícil que sería de una forma verbal? Y no podría dar testimonio de su experiencia cristiana. La prohibición la prohibición de hablar veda a las mujeres la ministración de la predicación del evangelio o predicar la palabra ministerialmente o autoritativamente, pero no impide otras formas de participación verbal cuidadosamente delineadas. Quiere decir que el silencio de la hermana es en cuanto a la enseñanza. No debe enseñar en el culto público o predicar en ese sentido. Una administración o un uso de autoridad dentro del culto público, pero eso no le impide que pueda cantar, que pueda decir amén, que pueda tener comunión con los hermanos, que pueda acercarse en esa búsqueda de comunión y velar por el bienestar, como que otros velen por el bienestar de él. Así que no hay ningún problema, mis amadas hermanas. Solo mantengamos el orden dentro del culto, ¿sí? Si la cita no se escucha, la repetimos, no pasa nada. Para resumir, para resumir, a las mujeres no les era permitido ejercer ningún tipo de comunicación verbal autoritativa en las iglesias. Algunas asambleas permitían una participación limitada en las reuniones de negocios de la iglesia y otras permitían a las mujeres cantar con la congregación, decir el amén al final de la oración y participar del compañerismo personal. Así que muchísima riqueza que observar aquí, mis amados hermanos. Pero bueno, hemos tenido una linda lectura y nos encontramos ahora a puertas de nuestra próxima lectura, las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor, que estaremos observando parte de nuestra práctica y fe y de cómo lo aprendimos, cómo lo vamos puliendo, ¿verdad? Cómo se va delineando. Vamos a hacer algunas observaciones aquí. Quizás la próxima semana, si el Señor lo permite, en esta lectura estaremos abordando solo el tema del autismo como tal, porque es amplio y es un tema muy importante para nosotros a causa de la fe que abrazamos, ¿no? Nuestra fe credo bautista. Así que estaremos tratando este asunto, mis amados hermanos. Pero por ahora, hasta aquí ha sido nuestra preciosa lectura.